¿cómo se llama? No es parte de lo que está en el libro. Todavía vamos a hacer el poema de ahora, entonces. Ok, lo que quiero que hagan ya ahorita... puedo ver la... Video. Sí, Ya yo también puedo puedo ver. Sí, ya Ok. se puede. Personalmente puesto un video en la página. ¿Se Ajá, puede ver mi pantalla ahora? ya. Sí. Ya. ¡Aleluya! Ok, ok, chicos. Entonces, ojalá ahora podamos ver esto de aquí. Sí. No sé si pueden, lo que quiero ver es si estamos viendo, si están viendo este slideshare que tengo aquí. Sí. Está bastante interesante. Bien, primero que nada, ¿qué es el boom? Pueden escribir. Entonces, el boom es básicamente una denominación que se le dio a la literatura latinoamericana, que se genera a partir de la segunda mitad del siglo XX, o sea, año 1950. Voy a repetir. El boom es un movimiento literario, ¿ok? Es una denominación que se le da a la literatura latinoamericana que se genera a partir de la segunda mitad del siglo XX, años 1950 aproximadamente. No podemos decir exactamente el año, pero aproximadamente. Entonces, ¿qué tiene de particular este movimiento? Da difusión en Europa a una cantidad de autores latinoamericanos del sur del continente, más que nada. Estamos hablando de autores de Argentina, de Chile, de Perú, en general, casi todos autores sudamericanos. Entonces, lo que vemos en este siglo es que básicamente a partir de mediados de este siglo hay una cantidad de conflictos políticos, ¿okay?, en Latinoamérica, y que de una manera u otra tienen algo que hacer que este movimiento se haya desarrollado más. ¿Qué es ese ruido? No sé, también me duelen las orejas. ¿Escuchan un ruido de mi parte? Espero que no. Bueno, continuamos. Las novelas del boom, entonces, tienen ciertas características, ¿verdad? Vamos a ver si es posible. Las características. ¿Estamos viendo ahí las características o no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, un pantallazo. Entonces, estas novelas básicamente se distinguen por tener un cierto tipo de cambios técnicos, o sea, son innovadores. Esta gente del boom han sido gente súper creativa, que han creado un movimiento, como te digo, muy único, que como se dice, sui generis para muchas cosas, y que como decíamos también en clase, no sé si recuerdan, que les dije que este movimiento ha sido la base de la estructura de muchas películas, o solamente de novelas. O sea que la novela ha sido tal vez el género más, quiero decir, más propio de este movimiento, pero no ha sido el único. Otro género obviamente ha sido el cine. El cine cambió por completo a partir del mundo latinoamericano. Y no digo que haya sido lo único, pero sí es cierto que ha cambiado la estructura, por ejemplo, de muchas ¿cómo se llama?, obras en el cine. Ok, entonces... Las novelas. Las novelas, correcto. Estas novelas son unas novelas que son muy distintas a lo que había antes. O sea, tienen innovaciones técnicas. O sea, estos autores juegan con el espacio, con el tiempo, ¿cierto? Con el tipo de el lenguaje que tienen también. O sea, el lenguaje es un lenguaje muy alturado, muy rebuscado por momentos, pero tiene diferentes tipos de influencias, ¿no? Muchas veces se refiere a temas que tienen que hacer con lo más natural que hay en cada país. O sea, me refiero a ciertos temas que tienen que hacer con el indígena latinoamericano, que tienen que hacer con lo más, como digo, lo más natural que hay en cada pueblo. ¿Okay? Si dicen aquí que no es un movimiento, en realidad sí lo era. ¿Okay? Sí lo era porque a partir de esta ola que hay de autores que vienen en gran escala a cambiar el mundo de la literatura en Sudamérica, te vuelvo a decir, han salido una cantidad increíble
como se llaman copycats, ¿verdad? O sea, de autores que han querido copiar de alguna manera el mismo estilo de escritura de estos literatos. ¿Okay? ¿Qué es lo que expresa este movimiento entonces? Expresa, como vemos ahí en el cuadro, las diferentes realidades de cada país. ¿Okay? Su cultura, lo más auténtico de cada uno. La situación del indígena, la situación del pobre, el campesino, la situación del proletariado, la situación del obrero. Temas bien crudos, bien intensos, como por ejemplo, como lo hemos estado viendo, el abuso del poder. Obviamente que esto va dentro de nuestro gran tema macro para la clase de AP. Relaciones de poder como relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Otros temas que vas a ver en este tremendo movimiento es el miedo, la represión. La represión significa básicamente qué tipo de acto ocurre cuando uno realiza algún tipo de conducta. O sea, tienes una conducta y de pronto, generalmente el gobierno es el que de una manera u otra viene a tomar una cierta actitud frente a tu acción. Entonces es el momento de las revoluciones, es el momento de las rebeliones, es el momento de decir no a un montón de abuso que hay en Latinoamérica. Y sobre todo surge indiscutiblemente la figura de la dictadura latinoamericana. Recuerden que yo les he contado que yo al venir aquí teníamos en Latinoamérica creo que alrededor de entre 8 a 10, no estoy seguro exactamente el número, pero creo que eran como 8 o 9 exactamente las dictaduras militares en el año que yo vine aquí a Estados Unidos. ¿Cómo que 8 a 9, maestro? 8 a 9 dictaduras. ¿Qué significa una dictadura? Significa un gobierno militar que entra a la fuerza, ¿okay? Y que básicamente irrumpe contra el gobierno democrático y saca a un presidente a través de lo que se llama un golpe de Estado. En francés le he dicho que se llama coup d'état, ¿verdad? Entonces este golpe de Estado lo que hace es crear un gobierno militar en un país. Y muchas veces el pueblo en general lo ha visto esto como un abuso de poder porque se le han dado una cierta serie han tenido demasiadas concesiones, demasiados privilegios que el ciudadano común y corriente no podía tener. Y eso ocurre hasta ahora. Dígase, por ejemplo, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, cual el gobierno sí puede tener una serie de privilegios, pero el ciudadano común y corriente no las tiene. Ok, bueno, entonces, hablando con respecto a los temas, entonces, vemos esta represión, este abuso desmedido, como dice ahí, esta degradación de la vida del aborigen, del indígena, ¿no? Y este miedo presionado por las dictaduras que ocurren en Latinoamérica. Con respecto entonces a las técnicas narrativas, ya hemos hablado entonces de los temas, vamos a ver la técnica narrativa del boom. En este boom vamos a ver una circularidad. ¿Te acuerdas que habíamos hablado antes de cómo tú tienes en la literatura, en general la mayoría de la literatura antes, previa al boom, era una literatura súper lineal? Comenzabas con punto A, terminadas en punto Z, ¿verdad? O sea, simplemente muy lineal, pero vemos ahora, como habíamos dicho antes, de que en la literatura del boom pueden empezar por el final, la historia puede empezar por el final y de pronto se lanza recién a comenzar en el segundo capítulo, lo que sería para nosotros el inicio de una novela normal. Y luego otra vez puede regresar al final o pasar a un punto B o a un punto C. Y es un saltar de un lado a otro, a diferentes partes de la novela que generalmente todos confluyen, todos se llegan a unir al final, dándole un cierto sentido al tema, y la trama realmente genera, pues, como te digo, un punto en común al final de una novela. ¿Okay? Por eso se llama, tiene una cierta circularidad, ¿no? Pero no es tampoco una circularidad que sigue un punto exacto, ¿no? Sino puede saltar de un lugar a otro. Vemos esto, por ejemplo, en la obra de Gabriel García Márquez.
cualquier cantidad. Lo vemos también en la obra de Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces hay constantes vueltas en el tiempo, como dice ahí en ese slide, ¿cierto? Hay mucho monólogo interior. O sea, monólogo hemos dicho es cuando básicamente la conversación con uno mismo, ¿no es cierto? Este soliloquio en el cual una persona comienza claramente a reflexionar sobre algún tema de lo que está ocurriendo. Bien, hay bastante, lo que les había dicho, también este tipo de característica de la literatura rusa, en la cual ves una tremenda articulación, ¿no? Una articulación tan larga que parece que no fuera a terminar, ¿no? Hay diferentes voces a veces, eso se llama una polifonía, hemos hablado, ¿te acuerdas? Fonos, sonido, varios sonidos, hay una polifonía, o sea, hay diferentes voces que básicamente suceden en una historia. Bien, entonces, eso con respecto a lo básico. Vamos a estudiar el realismo mágico el día de mañana, ¿ok? Pero lo que quería decirte antes de terminar con este pequeño, muy breve, esta síntesis de lo que puede haber sido el boom, te quiero mencionar algunos autores representativos. Definitivamente, uno tiene que ser el paisano de nuestra querida Ana González, ¿verdad? Gabriel García Márquez, a quien yo admiro tremendamente. Digo, a él, no a ella, aunque a ella también. Pero Gabriel García Márquez. Muchas gracias. Nadie admira a Ana. Nadie admira a Ana. A todo el mundo, todo el mundo. Ana, pero bueno, continuando, chicos, solo para llamar su atención. Gabriel García Márquez, ¿verdad? Es decir, el autor indiscutible del realismo mágico. Vamos a hablar el día de mañana con una obra de Juan Rulfo, y dicho sea de paso, les voy a dejar tarea más tarde, a partir de las 6, porque ahorita no tengo nada de tiempo para hacerles sincero, ¿sabes cómo está esta mañana, chicos? Pero, ¿cuánto va a durar esto, maestro? ¿Perdón? ¿Cuánto va a durar? ¿Va a durar como una hora de clase o menos? No. Esto, ¿te refieres a lo de este momento? Terminamos en 5 minutos. No más. Okay. Porque es la primera vez, te estoy diciendo, es la primera vez que lo estamos usando y creo que con mucho éxito hasta donde lo veo. Quisiera después de esto ver si podemos hacer una discusión y creo que si hacen esto con la mano puedo yo darle el alto, ¿cómo se llama la autoridad? Uno de ustedes para que pueda hablar. Primera, Ana, porque... No, porque no. Colombia primero. Autores, chicos, escriban ahí. Entre los autores del boom están Gabriel García Márquez, de Argentina, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez de Colombia, Julio Cortázar, lo tienen ahí en la pantalla. ¿Gabriel qué? Gabriel García Márquez. ¿Está en la pantalla, Francesca? Sí. Lo podemos ver ahí. Tenemos también a Julio Cortázar, de Argentina. Y quiero que pongas ahí en Argentina también a uno más, que es uno grande de los grandes, que se llama Jorge Luis Borges. ¿Cómo? Jorge Luis Borges. La próxima vez creo que me voy a animar a escribir acá. Ahorita como que no me animo, estoy un poco tímido, aunque no crean. Cosa muy rara en mí, ¿verdad? Sí. ¿Jorge Luis qué? Es la Jorge Luis. Jorge. Sí. Es la culpa de Ana. ¡Ay, Miguel! ¿Y María? Aquí estoy. Sí. Jorge Luis Borges, ¿ok? También de Argentina. Otro más. Otro grande de México. Carlos Fuentes. Tenemos a Carlos Fuentes de México. Y lamentablemente el College Board, no sé por qué razón, omite toda obra de Carlos Fuentes como parte de la literatura hispanoamericana, lo cual me duele mucho, pero yo lo admiro mucho a él, a pesar que él, él es mexicano, es naturalizado mexicano, realmente nació en Panamá, pero él es mexicano, me imagino, de corazón. Augusto Roa Bastos de Paraguay, José Lezama, los que tenemos ahí, básicamente, pero quiero que pongas a uno más, que es otro grande que se llama Mario Vargas Llosa, que es de mi país, de Perú. Mario Vargas Llosa. ¿Cómo? Mario Vargas Llosa. ¿Okay? Liose. No creo que se pueda leer bien. ¿Pueden ustedes leer bien ahí? No creo. Sí. ¿De verdad? Sí. Estoy asombrado con este programa. Realmente. Ay, no, yo estoy escribiendo aquí. Yo estoy feliz. Yo también. Qué bueno, chicos. Es que estoy haciendo algo. Ese milagro.
Bien. Miguel, stop. Sí, chicos, entonces, entre estos autores, y fíjate, tenemos muchos más, ¿verdad? Pablo Neruda, en realidad, Pablo Neruda es vanguardista, pero él continúa escribiendo todavía hasta esa época, o sea que también se le puede considerar a él, aunque su literatura, su poema, su poesía es punto y aparte, ¿verdad? Y hemos estudiado a él. Pero realmente los que te he mencionado están entre los grandes, contados entre los grandes. Bien. Julio Cortázar, de hecho, es tremendo autor. De Mario Vargas Llosa tienes La ciudad de los perros, tienes la obra magna de Gabriel García Márquez, que no la leemos en el curso, lamentablemente, se llama 100 años de soledad. Aunque sea, tienes que saber el nombre. 100 años de soledad. ¿Ok? Vamos a ver bastantes mini novelas, porque son muy cortitas, ¿ok? Más bien cuentos de García Márquez. Vemos 2 o 3. Es el autor que tiene más obras para el College Board. Así que vamos a ver 2 o 3 de él. Y a mí me encanta la obra de él. Vamos a verlo después. De Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, como ven ahí también. Y acá hay un personaje que se llama Juan Rulfo también, ¿ok? De México. Pero quiero que veas que la obra de Juan Rulfo es más bien lo que se llama una obra del tiempo del realismo mágico, no realmente, sino es prerrealista, es por el prerrealista, ¿no? En el término de realismo mágico. Es una obra que fue a principios del 1900, pero que se considera como parte del realismo mágico, ¿ok? O sea que es básicamente una precursora del realismo mágico. Realmente el realismo mágico es un movimiento de García Márquez, de Isabel Allende, de muchos autores sudamericanos, pero de hecho que Juan Rulfo fue un precursor total del realismo mágico. Y lo vamos a ver cuando estudiemos el realismo mágico. Pero con eso creo que oí bastante, una más o menos una breve, escueta introducción al asunto del boom latinoamericano. Ok. Tenemos entonces cualquier cantidad de información sobre el realismo mágico, no lo vamos a ver ahorita, pero lo que sí quería que hicieras, no sé si es posible hacerlo aquí quiero que veas, hay un video que te he dejado también en la línea, en el Google Classroom, ¿lo pueden ver ahí, chicos? Sí, sí, estoy viendo. Sí, ustedes. Chicos, por favor, quiero que vean ese video y que me pongan también información sobre esta en sus notas de la libreta. Yo voy a calcular, más o menos como siempre, esta vez entre unas 15 a 20 notas en total. De lo que hemos visto ahorita y entre lo que hemos visto del video. La pobre Ana ya se está cubriendo la cabeza. Mr. Contreras. No lo dudo. Miguel. ¿Hay un problema si lo hago como en un Google Docs? Claro que no. Lo hemos dicho al principio, Miguelito. Puedes usar que ya lo había... Lo estoy haciendo. Excelente. My God, estoy impresionado para variar. Ok. Gracias. Bien, Miguel, una fiera. Profe, ¿tenemos que anotar eso que tiene en la pantalla? No, tienes que anotar lo que tú creas que es pertinente. Necesario, ok. Esto es, María, esto es más que nada sobre el realismo mágico. ¿Ok? Y vamos a hablar de eso en detalle en una clase posterior. Ok, Chicos, gracias. son las 12:26, pero las 1:26, y tengo una reunión a las 1:30. Voy a dejar las preguntas. Ustedes no sé si querrán, pero yo creo que voy a tratar una vez más de hacer una sesión esta noche. Lo que hemos hecho ahorita lo voy a grabar, está grabado, y entonces no queda más que decirles que les agradezco que hayan entrado los que hemos entrado, y los que no, creo que se habrán dado cuenta qué es lo que tienen que hacer. Chicos, si tienen el teléfono de sus compañeros y saben que no están en la clase, en la pseudo clase, me encantaría que ustedes se comunicaran con ellos y le comunicaran lo que Wait. Okay. Ya, creo que tengo 2 minutos de ¿Dónde preguntas. No, es todo. Por mí es ¿Dónde todo. va ahí? Por mí está. Igual toca hacerlo. Ok, entonces chicos, cambio y fuera. La tormenta solamente es por un momento. Después Águila blanca fuera del nido. Ahora sí, Águila tienen blanca fuera del 5 horas, 4 horas y 30 minutos de vagancia hasta su tarea. ¿Ok? Pásenla bien, siempre Simón. gusto de verlos. Me encanta verlos así. Igual. Chicos. Nos vemos pronto. Vagancia, Bye, profe. profe, gracias. Bye, profe. Bye a todos ustedes, chicos. Nos vemos. Adiós. Bye. Verga.